Emisoras radiofónicas populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Saludos amigos y amigas que están visualizando en la pantalla, así también a todos quienes están escuchando en las frecuencias de radiofónicas RP. Napanchik tukui radiofónicas radio RP Tebeta uyakukunata rikukukunata tukui llaqtakunapi. Kay derechos colectivos manta willanakushpa yachanakushpa katingapaj kunan rimanakushun mamanina pakari payka kanmi ñawpa watakunamanta pushaq autoridad chinallatik kamachikunamanta riqsik yachaq kashkamanta pueblos y nacionalidades indígenas paj derecho kunata mitzaq yachachik yanapaj mamallaqtapaj mushuq pushaqkunawan imataq tukugrin derechokuna imashinashi paktanga justicia runakuna kañachupaqta achikta yachanchik kikin llaqtakunapi justicia ta paktachingapaj yukanchik kikin derechokunata paktachichitukunchikchu mamanina pakari alli pacha parlanakushpakatishun. A ver, primero hay que tener muy claro en que la administración de justicia o derecho propio es ancestral a la fundación de los estados, es anterior a la vida colonial y nos viene desde tiempos inmemoriales, porque hemos sido pueblos organizados, civilizaciones organizadas, y la unidad territorial ha sido el Ayllullacta, que después su uso se ha perdido casi porque han priorizado el decir comuna o comunidad, pero que hay que volver a recuperar y en esa tarea estamos. Y de acuerdo a la lucha de los pueblos y nacionalidades hemos logrado para que esté constitucionalizado una serie de derechos, no solo 21, sino una serie de derechos y que uno de ellos es justo el del derecho propio. Ya la Corte Constitucional ha señalado que se trata de el derecho de la autodeterminación de los pueblos y que ésta se expresa, por ejemplo, en el derecho propio, en la autoidentificación, en la relación con la naturaleza o la Pachamama, que es un concepto mucho más amplio que la noción occidental traducida a naturaleza. Entonces, lo que ahora hay que hacer es ejercer en lo que nos corresponde a los pueblos indígenas y en lo que es la institucionalidad del Estado o los que no son indígenas, respetar lo que desarrolla el mundo de los pueblos indígenas. Entonces aquí ya no hay debate de si es viable o no, si pueden o no, hay que ejercer. Y de hecho, quienes han estado acostumbrados a la hegemonía del poder, concentrado el poder, y que creían que solo es la justicia estatal u ordinaria la que existe en el país, eso se acabó en 1998, porque los derechos colectivos y el reconocimiento de la justicia como derecho propio parte desde la Constitución del 98 y que en el 2008 se amplió, se precisó y por lo tanto hay que cumplir, no queda otra. Pero también hay que fortalecer, porque después de más de 500 años de opresión, de negarnos y que la práctica se redujo más al ámbito familiar, al ámbito medio clandestino en la comunidad, ahora es explícito en la Constitución y en los hechos. Entonces lo que hay que hacer es ejercer, y cuando están obstaculizando es que hay de por medio racismo. Y eso hay que comenzar también a combatir, me parece que tratando de que los otros también conozcan, entiendan y que sepan que en algún momento también están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo a ejercer. Kaikama imagínate pactakun derecho kuna ñukanchik llaqtakunapi, mama llaqtata pushakunamanta pactachikunchu,
caso con Cunachu, pueblos y nacionalidades indígenas para derecho Cunata, justicia Huanchu Pacta Chicuncuna. En la práctica sigue siendo todavía Estado uninacional, ¿no? Y lo que me parece importante es que se sepa que nosotros también tenemos que fortalecer y desarrollar el derecho. Por ejemplo, no puede ocurrir como lo que se ha dado en Guamote, no está preciso si es en proceso de justicia indígena que se llegó a esa decisión o que no lo fue y que hubo una reacción sin procedimiento, no lo conozco de modo claro, pero el resultado, sea de justicia indígena o no sea de justicia indígena, no se debe arribar a eso y es uno de los límites de la Constitución. Entonces tenemos que ejercerlo bien y tenemos que ejercerlo también desde el marco de la Constitución, porque como civilizaciones distintas no podemos tampoco decir que la nuestra sea la que se imponga con una cuestión de esa naturaleza, por ejemplo, con lo que ocurrió en Guamote. Entonces hay que hacerlo bien. Y en el caso de la justicia ordinaria, es que sin razón todavía están oponiéndose, por ejemplo, cuando solicitan la declinación de competencia a los compañeros para resolver en sede jurisdiccional indígena, todavía se resisten. Son muy pocos los jueces que cumplen con lo que manda la Constitución. Entonces, cuando eso ocurre puede ser por varias razones, pero una de ellas es el racismo. Otra de las razones es el desconocimiento, la ignorancia. La tercera es el de estar acomodados con lo que siempre fue y se cree que no hay cambios en la Constitución y por lo tanto nada pasa, y eso es general en toda la institucionalidad del Estado. Entonces somos nosotros los que debemos comenzar a ejercer bien para presionar su ejercicio. Ahora bien, yo creo que también falta el fortalecimiento organizativo. Porque resulta que resolvemos en la comunidad y es el comunero o la comunera lo que no quiere hacer caso y se va ante la justicia ordinaria. Y ahí es cuando viene el problema, porque la justicia ordinaria, ¿qué más me quiero? Quiero quedarme con el dominio y yo controlar, eso es lo que hace la justicia ordinaria. Pero si eso no ocurriera y realmente resolviéramos en la comunidad, pero además resolvemos que en este caso se vuelva a retomar la convivencia, lo hacemos bien, yo creo que ni faltaría estar yendo a pedir la declinación de competencia, porque no serían nuestros mismos compañeros los que están solicitando que intervenga la justicia ordinaria. Entonces yo creo que hay múltiples cuestiones que nos corresponde tanto a nivel interno, desde las organizaciones, desde las comunidades, pero también con mayor exigencia al Estado para que respete como tal todas las instituciones, pero también todas las autoridades públicas, que así está disponiendo la Constitución. Así es que yo creo que en estos últimos 15, 16 años que ya vamos con la nueva Constitución, sí hay cambios, se está caminando, aunque sea muy lento, pero todavía falta, y ahí hay que presionar sobre todo para que conozcan toda la dimensión, la potencialidad, las fortalezas de la justicia indígena, y a mí me gusta decir más del derecho propio, porque es una generalidad y no todas las nacionalidades tenemos los mismos procedimientos, las mismas formas, y hay que ir con precisión. Y yo diría, en el caso de lo que nos corresponde como nacionalidad quichua y los distintos pueblos, hay que ir fortaleciendo, y para eso son los talleres de formación, de consolidación que tenemos para el ejercicio del derecho propio. Manachukay derecho kuna paktaipi imamanta huashayana, sakirina, harkarina, shina rikurin mamanina. Primero hay que considerar que son instituciones que deben funcionar de modo independiente, ¿no? La independencia institucional es uno de los ejes que marca la Constitución. Y por lo mismo lo que hay que apuntalar es a que la función judicial como tal cumpla con su rol, no solo desde la independencia y la autonomía, sino desde el cumplimiento de lo que establece la Constitución. En este caso, los jueces y fiscales están obligados a conocer los derechos colectivos, al sujeto colectivo o sujeto titular de los derechos colectivos, tiene que aprender a la interpretación intercultural, es decir, tiene que cambiar su hegemonía, su imposición del pensamiento único, tiene que cambiar.
le guste o no, porque está reconocido en la Constitución y no hay vuelta atrás del principio de la diversidad, porque además es toda una corriente, no solo latinoamericana, es una corriente mundial del respeto a la diversidad. Así es que los obstáculos seguirán habiendo, pero hay que avanzar y que progresivamente también vayamos creciendo, aumentando en esa incidencia, pero que nosotros comencemos a ejercer fuertemente nuestros derechos en nuestros propios territorios. Sinayatekchay mishushimi penishpaka pluralismo jurídico ninkuna ima tecnisha ninchay sinayatek runakunapak derechokunapak taypi kayka imapi yanaparikunchu. Desde los jueces mismo, que es la función judicial, no todos, hay excepciones por cierto, pero todavía hay que se ha asumido desde una dimensión hegemónica que nos viene desde los tiempos coloniales y eso todavía continúa, pero hay que seguir trabajando para que la academia también cambie e incorpore, por ejemplo, en la materia de derecho, las nociones de los pueblos originarios, pero no solamente que nos vayan a ver desde un punto de vista de cómo interpretan ellos. Para eso hay profesionales indígenas que puedan ser coherentes, porque también hay indígenas que por más que te conozcan del derecho, a veces están más lavados del cerebro que otros. Entonces, a mí me parece que hay que mirar y observar todo eso, pero el ámbito académico también está obligado a modificar, a cambiar y a incorporar estos parámetros de diversidad, dependiendo de todas las materias. Y en cuanto a los derechos, no es uno solo, por decir lo mínimo, están 21 derechos en los distintos ámbitos, así es que cuando hablamos de la administración de justicia o del derecho propio es uno solo, pero hay muchísimo que trabajar todavía en los ámbitos. A ver, pluralismo jurídico significa que no existe solamente la justicia ordinaria, sino existen los sistemas jurídicos de cada una de las nacionalidades, y en la nacionalidad quichua incluso habemos 18 pueblos y por lo tanto cada uno de los pueblos ha desarrollado su derecho propio. Ese es el pluralismo jurídico. Kaikillakuna pitukuykuna yachanchik, riqsinchik, ñukanchik llaqtakunapi kawsaymanta pacha rikushpa, yallishka kanchirikunapi wamotekitipi tiyashka llakikunataka imashinatik rikuna, chayka kanchu justicia indígena, derechokunata mitsay, imashinatik hamuqtana kanchik mamanina. Cumpliendo con su propio procedimiento, porque no es solamente una cuestión así de cómo decido, y cumpliendo, cuando digo hacerlo bien, es que si la Constitución establece y nosotros mismos también decimos que el derecho a la vida hay que proteger, no puedo decidir una cuestión que atente contra la vida. Por lo tanto, el hacer bien implica eso, cómo asumo desde el punto de vista propio de las culturas, pero que también respete lo que tiene que ver con el principio de la vida, con el derecho a la integridad física, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con que se quiera limitar en cuanto a los baños rituales. Esos son parte como natural de todas las formas de poder subsanar, pero las medidas son distintas también y en eso se ha trabajado muy poco y ha habido una difusión por los medios como si los baños o el azote, esas son las medidas únicas, y no es así. Esa es más bien las ritualidades que tenemos como para poder restablecer el equilibrio interno, externo de los involucrados e incluso muchas veces también de la comunidad. Pero cuando se señala de que hay que hacerlo bien y apegado a lo que es su cultura, precisamente tiene que ver en que no viene pues de la ira, no viene así de modo inmediato, así nomás, sino que precisamente recogiendo lo que es desde las costumbres se ha colocado en la Constitución, y ahí dice que tiene que ser con autoridades, en asamblea, siguiendo un procedimiento y arribar a una decisión. Entonces de eso tienen que, no es que saberlo, lo tienen, está en la praxis, pero lo que tiene que hacerse es que estén en todas las decisiones que vayan a tomar, esa praxis que tienen como parte consustancial de la cultura, puedan hacerlo. Entonces, caso contrario, pues ahí está, el resultado es una cuestión que es inconstitucional, pero también desde nuestra propia convicción de cultura, eso no está bien. Sinakakpika llaqtakunapi ñukanchik derechokunata mitzashpa, justiciata ruranapaqqa yachana kashkanchik, rimanakuna, tandanakuna, yuyaykunata tandachina alli.
ama pandaringapaj, ama ñukanchikllapajtak llaki mirashpakatichun, ama ñukanchikllatak shinakrichisca llulanakushka shinapish rikurichun. Kay kamalla kay willanakuykunawan shamurkanchik ayllukuna, derechos colectivos manta ashawan rimanakushpakatishun, shuktak uyarikunapi. Agradecemos su sintonía. Estaremos de vuelta en el siguiente programa. Muchas gracias por su sintonía. En las cámaras con Eduardito Aucancela y quien les habla, Manuela Cuji, estuvimos acompañando. Hasta el siguiente programa. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.